Déjenme que escuché una cosa. ¿Y cuál era el título? Ahorita te lo pongo. Es membrana celular, estructura y transporte. Es el capítulo 5. Me perdieron. Sí, con lo de feria, el día que les toque conectarse, nos conectamos al enlace de alguna clase y solo a ese grado le van a presentar. Entonces no es como derrotarse en varios grados, sino que en ese momento que están presentando, yo de una vez les estoy evaluando. Les había dicho, creo yo, que los que están en presencial, que lleven uno del grupo, lleva una escala de valoración para irles marcando de una vez ahí y ya ponen los nombres de los integrantes. Cuando me la entreguen, de una vez con los integrantes en orden alfabético y cuando vayan en la parte final donde ya está la presentación individual, también pongan en orden alfabético, por ejemplo, aquí en este caso seríamos, a ver, digamos que en el grupo tengo a Mario, que es Betancourt, luego iría, por ejemplo, Fabián, que es Morales, luego iría, por ejemplo, Oliver, que es de apellido Piu, y así. Entonces, en orden alfabético los nombres y cuando vayan a presentar en ese orden, aunque Mario sea el último en hablar, él es el primero en apellido, va primero en la hoja de individuales. Ok, entonces solo eso, no había más dudas. Entonces ahora sí ya les proyecto. Va. Ok, si tienen dudas me levantan la mano o me hablan. Va. Entonces, capítulo 5, aquí está el título, membrana celular, y vamos a enfocarnos en su estructura y en el transporte de sustancias. Entonces, del capítulo pasado vimos que la membrana tenía varias funciones y aquí vamos a ver específicamente cómo esas funciones tienen relación con los componentes de la membrana, que si ustedes se recuerdan, estos componentes eran fosfolípidos, proteínas y colesterol. Entonces, estos tres responden a estas cuatro funciones. Es aislar el contenido, regular intercambio de sustancias, también regula la actividad bioquímica y permite comunicación entre células. Entonces, en cuanto a aislar contenido, este contenido que se aísla es desde dos puntos de vista. Uno, desde la célula tal cual y el líquido extracelular, o sea, lo que rodea a la célula. Vamos a cambiar las caritas de lado, que si no, no me da chance de escribir. Líquido extracelular. Y la otra parte donde aísla contenido es ya dentro de la célula, aísla el contenido de cada organelo y el citoplasma o citosol. Entonces, son dos, la célula con su entorno y luego dentro de la célula cada organelo con el resto. Por ejemplo, las enzimas que contienen los lisosomas están contenidos dentro del lisosoma por la membrana de ese lisosoma y no sale al exterior. Entonces, ahí está el aislar contenido. Esto vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver con los fosfolípidos eh, y también con el colesterol. Y luego, regular intercambio de sustancias. Esto es ya sea adentro o afuera. Hacia adentro y fuera de la célula. Esto tiene que ver las proteínas, tiene que ver un poquito los fosfolípidos y el colesterol, pero principalmente proteínas. Regular acciones bioquímicas, estas son todas las reacciones metabólicas. Esta es función exclusiva de proteínas y en cuanto a la comunicación celular, también es exclusivo de las proteínas. Esta comunicación de células es exclusiva de organismos multicelulares. O sea, un organismo que está hecho de muchos tipos de células, de todas maneras, aunque sean células independientes, tienen que realizar un trabajo en conjunto para que el organismo tal cual funcione como debe ser. Entonces, estas células tienen que coordinar sus actividades para el funcionamiento metabólico correcto general. Entonces, es ese tipo de comunicación. Entonces, vamos a ver específicamente cada uno de los componentes. Y vamos con fosfolípidos.
Eh, los fosfolípidos tienen que ver mucho con la flexibilidad de la membrana celular. ¿A qué me refiero con flexibilidad? La presentación pasada les puse un videíto donde se veía que los fosfolípidos, si se les hacía una presión, esos fosfolípidos como que cambiaban su forma y luego al quitar la presión, nuevamente volvían a su lugar original. Esta flexibilidad permite el movimiento de la célula, movimiento celular, y básicamente estoy hablando del desplazamiento, o sea que la célula se pueda mover. Desplazamiento. Y ese movimiento celular también tiene que ver con situaciones como la fagocitosis. Fagocitosis. Entonces, la flexibilidad de la membrana va en estos dos sentidos, que la célula como un todo pueda cambiar de posición y que en la célula ciertas partes de la membrana se proyecten hacia afuera, por ejemplo, en el caso de la fagocitosis, o hacia adentro. Aquí lo vamos a poner mejor, más general. Endocitosis, que vamos a ver más adelante, y exocitosis, que también lo vamos a ver. Entonces, esa es la flexibilidad que permiten los fosfolípidos. Voy, Diana. Ahí está. Ok, entonces eso es en cuanto a flexibilidad. Además, otra parte de movimiento celular tiene que ver con el mosaico fluido. Entonces sería como 1, movimiento celular, y mosaico fluido es el 2. Va. El mosaico fluido también se los puse en el video. Las dos capas de fosfolípidos se deslizan unas sobre otras y las proteínas que están incrustadas en esos fosfolípidos se pueden ir moviendo de posición. Entonces, por ejemplo, que esto fuera mi membrana y aquí tengo una proteína, fíjense que aquí está. Esta proteína ahí no está fija, sino que se puede mover de aquí para acá, la cambié, o se puede mover de aquí para acá, etcétera. Y eso va a favorecer el funcionamiento de la célula. Imagínense, por ejemplo, que esa proteína que está ahí es para que entren o salgan sustancias. Es básicamente, si ustedes van a un centro comercial, no importa en dónde los deje su mamá, ustedes tienen que caminar hasta llegar a la puerta del centro comercial. Si ya están en el parqueo, tienen que caminar hasta las gradas eléctricas o al elevador para lograr accesar tal cual a donde están ya los almacenes. Que estos fosfolípidos permitan el mosaico fluido es como que si ustedes llegaran a cualquier parte del centro comercial o a cualquier parte del parqueo y gradas eléctricas, ascensores o puerta del centro comercial se movían hasta donde ustedes están. Para ustedes es más fácil lograr entrar donde ustedes están que tener que buscar el área. Entonces, cuando las proteínas se movilizan en los fosfolípidos, eso es lo que ocurre. Hay partículas funcionales afuera de la célula y cuando la proteína pasa por ahí, ¡pum!, se mete. Entonces, esa es la ventaja de que los fosfolípidos sean flexibles. Favorecen movimiento celular y el mosaico fluido favorece en parte el transporte de sustancias. Luego, la otra función responsable de los fosfolípidos es la fusión. Como todas las membranas celulares están hechos de lo mismo que son fosfolípidos, los fosfolípidos al ser anfipáticos, ¿verdad?, de ese término que vimos en el informe 1.1, anfipáticos, van a buscar unirse entre ellos. Entonces la fusión da como resultado la formación de vesículas. Y entonces vimos en partes de la célula que eran organelos temporales, que cuando la partícula alimenticia entraba se formaba una vesícula, luego se degradaba y los desechos salían en esa misma vesícula hacia el exterior. Entonces, por eso es que los fosfolípidos tienen que ver también un poco con el transporte de sustancias, porque van a formar vesículas que ingresan o vesículas que sacan partículas de la célula. Y luego la otra función de fosfolípidos en todas las células es el transporte de sustancias hidrofóbicas. En general, regreso un poquito a informe 1.1 en moléculas orgánicas, los lípidos eran estructuras bien variadas, me refiero a moléculas bien variadas. Estaban los triglicéridos
estaban los fosfolípidos, estaban los esteroides y las ceras y los pigmentos, que eran carotenoides. Lo único que todos esos 5 grupos tienen en común es que son apolares. Todos los lípidos son apolares. Entonces, cuando hablamos de que hay que ayudan en el transporte de sustancias hidrofóbicas, es porque los fosfolípidos son, al ser hidrofóbicas, es lo mismo que decir que son apolares. O sea, son afines a cualquier sustancia que no sea soluble en agua. ¿Qué sustancias cumplen con estas características también de ser hidrofóbicas para que sean afines a los fosfolípidos? Tenemos 2, las vitaminas liposolubles, como la vitamina A y el complejo B en general, y tenemos las hormonas esteroideas, que básicamente son derivados de los esteroides, también es parte de los lípidos, es otra molécula apolar. Entonces, si llega una vitamina liposoluble, si llegan hormonas esteroideas, atraviesan directo la capa de fosfolípidos, o sea, ellas no necesitan una proteína para meterse, sino que se meten entre los fosfolípidos. Entonces, por eso aquí arribita, cuando les puse que el transporte de sustancias, intercambio de sustancias, tiene que ver con proteínas fosfolípidos, estamos con esto. Fosfolípidos ingresa todo lo que es apolar. Entonces, de aquí para arriba, es en todas las células. Ahora aquí es solo de los eritrocitos. Los eritrocitos son glóbulos rojos. Y entonces en los eritrocitos los fosfolípidos tienen una pequeña modificación, o sea, tenía una grasa. Aquí viene en el fosfolípido, básicamente tengo esta parte aquí que dice lípidos. Pero le agrego un glico. Ustedes pueden encontrar glicolípidos o glucolípidos. Son lípidos, o sea, son fosfolípidos a los que se le agregó una molécula de azúcar, algún tipo de azúcar, y entonces ya son fosfolípidos modificados. Los glóbulos rojos tienen fosfolípidos modificados en su membrana y esto es lo que nos ayuda a que nosotros tengamos sangre A, sangre B, sangre AB o sangre O. Entonces, estos glicolípidos en los eritrocitos tienen que ver con el reconocimiento o tipo sanguíneo. Reconocimiento y del tipo sanguíneo. Uy, que bloqueo esto. Tipo sanguíneo. Entonces, así es como los fosfolípidos afectan el funcionamiento de la membrana. Ayudan a que se mueva, ayuda a cierto transporte al mover las proteínas y que ingresen sustancias, vesículas para ingresar partículas grandes adentro o fuera de la célula, transporte de cosas apolares y establecimiento y reconocimiento del tipo sanguíneo. ¿Dudas de los fosfolípidos? Va. Entonces, pasemos al colesterol. El colesterol, su función principal es estabilizar la membrana celular. ¿En qué sentido la estabiliza? Los fosfolípidos pueden moverse, ¿sí? Siempre están moviéndose ellos y están moviendo lo que tienen ahí incrustado, o sea, movilizan las proteínas. Esto es bastante funcional a cierto nivel de temperatura. Piensen ustedes en una barrita de mantequilla. Cuando ustedes la cortan de la marquetita, depende del tamaño que hayan cortado, pero es un cuadrado más o menos grueso, depende de qué tanto cortaron. Entonces, a temperatura ambiente está sólida. Sin embargo, si ustedes eso lo ponen en un sartén y le prenden fuego, ese cuadrado deja de ser cuadrado y se hace completamente fluido. Entonces, se pierde la forma por completo. Si a los fosfolípidos de la membrana yo logro aumentar mucho la temperatura, básicamente esa fluidez que ellos tienen se incrementa demasiado, entonces se pierde la adhesión que hay entre ellos y realmente las membranas celulares se desintegrarían y dejaría de haber una célula. Eso no puede pasar. Entonces, para evitar este cambio de fluidez por temperatura, básicamente tenemos una relación directamente proporcional a temperaturas altas. Yo necesito tener una alta concentración. Esos corchetes quiere decir concentración. En química y en biología los uso igual.
concentración de colesterol. Entonces, si eso pasa, disminuye, a lo mejor en lugar de escribirlo lo voy a poner con cosita para abajo. Entonces, la relación de temperatura y colesterol es directamente proporcional. A más temperatura, tengo que tener más colesterol. Pero la relación del colesterol con la fluidez es inversamente proporcional. A más colesterol, menor fluidez. Entonces, por ejemplo, una rata del desierto tiene que tener más colesterol en sus células para mantener una fluidez que sea de la membrana que sea funcional, ¿sí? Y luego, lo contrario, a menor temperatura, tengo que tener menor concentración de colesterol, porque si no sería como que si esa membrana, si le pongo mucho colesterol y hay mucho frío, sería como que el mosaico fluido se detuviera por completo. Entonces, eso no le sirve a la célula porque no va a poder moverse, porque no va a poder ingresar sustancias, porque no va a poder formar vesículas, etc. Entonces, aquí, a menor colesterol, mayor fluidez de la membrana. Entonces, que se les quede eso, temperatura y concentración es directamente proporcional, colesterol y fluidez es inversamente proporcional. A más colesterol, menos fluidez y viceversa. Entonces, el colesterol es el principal estabilizador de membrana por cuestión de temperatura. Sin embargo, hay otro factor que ayuda en la fluidez. Aquí no lo había puesto porque si no después se me cruzan los cables, que son también el fosfolípido. Los fosfolípidos pueden tener dos tipos de ácidos grasos. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda de los tipos de ácidos grasos? Era lo de saturados y... Sí, va, saturados Sí, y no saturados. exactamente. Era lo de insaturados y no saturados o insaturados. Sí, gracias, Diego. Entonces, los ácidos grasos iban a ser de dos tipos, como nos decía Diego. Tenemos los saturados. Este es como repasito para que entiendan cómo va la causa. Saturados e insaturados. Esto venía por cantidad de hidrógenos. Y entonces los saturados, si dibujara un fosfolípido con ácidos saturados, tendría la cabecita y las dos colitas así. Porque los saturados son lineales. Y aquí voy a poner otro. Y va a estar igual. ¿Sí? Y haría todas las cosas así. En cambio, los insaturados tienen ácidos grasos que se doblan. Porque los dobles enlaces hacen esos dobleces. Entonces, como para que entiendan de qué estoy hablando un poquito, voy a ver cómo se ve en la pantalla. Digamos que mis dedos son las colitas de los fosfolípidos. Si tengo saturados, los tengo completamente rectos y entonces como que toparan, digámoslo así, unos con otros y cuesta más que ese movimiento se dé, porque vendría siendo como que yo tuviera los ganchitos de un zipper, que cuando se traban uno con otro ya no pueden moverse. En cambio, los insaturados, en lugar de estar así rectos, uno de estos, digamos que voy a doblar este y voy a doblar este. Entonces, al estar doblados, es más fácil que se muevan porque no chocan entre sí. Entonces, la estabilidad de la membrana tiene que ver también con el tipo de ácido graso que haya. Si son saturados, menor flexibilidad. Y al ser insaturados, que las colitas están dobladas, eso favorece la flexibilidad, pero ahí puse flexibilidad y es fluidez, pero era lo mismo. Flexibilidad, fluidez. Fluidez, aquí ya me lo borré. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, esa sería cómo se estabiliza la fluidez de la membrana, principalmente por la cantidad de colesterol, pero también afectan el tipo de ácido graso. Entonces, hagan ustedes la relación, por ejemplo, cómo sería la composición de la membrana de un oso polar y cómo sería la composición de la membrana, por ejemplo, de una serpiente en el desierto, ¿sí? Por ejemplo, el oso polar va a tener mucho o poco colesterol.
Poco colesterol. Poco colesterol, porque necesito que sea fluida. Si yo le pongo mucho, eh, ¿cómo se llama? Está poco fluido y encima de todo la temperatura, si pensamos en el agua, al disminuir la temperatura se pone sólida y hago hielo. Entonces, de por sí la temperatura tiene ese efecto en cualquier sustancia. Entonces, el clima frío y mucho colesterol, mi membrana ya no se mueve para nada. Entonces, tengo que tener poco colesterol. Y aparte, ¿qué tipo de ácido graso necesito? ¿Saturados o insaturados? A ver, que ahora aquí ya me puso insaturados y también Stephanie, sí, tienen que tener insaturados. Entonces, un oso polar, si yo comparo la membrana de célula de un oso polar con el de una serpiente, el oso polar tendría poco colesterol y ácidos grasos insaturados. Esas dos cosas juntas ayudan que a pesar del frío, la membrana pueda seguirse moviendo. Y en el caso de la serpiente, sería todo lo contrario. Como hay mucho calor en un desierto, llegan hasta 40 y pico, 50 de temperatura, tengo que ponerle más colesterol para evitar que sea tan fluida y tendría que ponerle ácidos grasos saturados, porque si no, se movería tantísimo la membrana que sería una célula inestable porque su límite se desintegraría. ¿Estamos con esa parte? Va. Entonces, gracias Ian y Stephanie, también Diego. Y vamos aquí arribita. Y la última función del colesterol es reducir la permeabilidad. ¿Por qué reduce la permeabilidad? Permeabilidad de sustancias, aquí me faltó, reduce permeabilidad a sustancias polares. ¿Por qué será eso que al ponerle más colesterol a una membrana, esa membrana es menos permeable a sustancias polares? Que me pusieron porque es apolar. El colesterol también es apolar. Si yo pongo más colesterol, las sustancias polares son repelidas con mayor facilidad, digámoslo así. Entonces, a más cantidad de colesterol, las sustancias polares tienen menos oportunidad de acercarse a la membrana tal cual, porque no es afín. Y si se recuerdan del dibujito de las membranas celulares, digamos que, lo voy a poner aquí, estaban todos los fosfolípidos, voy a hacer la doble capita, y con sus colitas. Y probablemente me van a hacer falta colitas, pero ustedes digan que cada fosfolípido tiene dos colitas. Va a ser así más fácil como ve, entonces estoy seguro. Va. Como esto es de esta manera, aquí está algo que es polar porque las cabecitas son polares. Si una sustancia polar se quiere acercar, puede llegar perfectamente, porque el fosfolípido, perdón, porque la cabeza del fosfolípido y la sustancia son afines, pero el colesterol se pone en las membranas como que si fuera una antenita, algo así que va saliendo, o sea, es más arriba. Uy, dime que no tengo muy buen internet, entonces me bloquea esto. Entonces, al estar esto que es apolar aquí y venir esta sustancia que podría llegar perfectamente a la colita, a la cabecita que es polar, todas estas antenitas rojas que le estoy poniendo no dejan que se acerque. Aquí, por ejemplo, no puede pasar por este lado, pero se puede venir a todos estos. Pero si yo aquí le voy poniendo más rojito, más rojito, más rojito, más rojito, hago que esa sustancia ya no se pueda acercar. Entonces, de esa manera, el colesterol que es apolar reduce la permeabilidad a sustancias polares. Entonces, vamos con la función de estos dos. Y nos quedan proteínas, que como son un montón, las puse aquí abajito. Va. Entonces, las proteínas de membrana son de 5 tipos. Lo doy para que me quepa todo en una misma pantallita. Va, ahí está. Enzimas receptoras de reconocimiento, de unión y de transporte. Esos son los 5 tipos de proteína de membrana que hay en las células. Entonces,
Las enzimas son catalizadores. Fíjense que no me gusta escribir de rojo. Siento que estoy calificando. Ok. Catalizadores biológicos. Y entonces estas enzimas en la membrana pueden funcionar de dos, entonces básicamente van a hacer reacciones químicas. Entonces, reacciones metabólicas. Estas enzimas de la membrana pueden hacer dos tipos de reacciones metabólicas. Una puede ser, por ejemplo, que yo afuera de la célula tengo una sustancia A y esta enzima que está en la membrana hace que en lo que va atravesando la membrana, esa sustancia A se convierta y cuando ya está dentro, ya es B. O sea, puede hacer una primera modificación de afuera para adentro. Esa es una forma como puede funcionar. Y la otra, ya estamos dentro de las células metabólicas. Estamos dentro de la célula y dentro de la célula yo tengo, por ejemplo, A y B. Y entonces hace que en mi célula se vuelva AB. O puede ser lo contrario. Dentro de la célula tengo AB y la voy a convertir en A más B. Entonces son dos formas. Una primera modificación en el momento que va ingresando y la otra transformar lo que ya está dentro, ya sea en una reacción de síntesis, en una reacción de descomposición, doble desplazamiento, lo que ustedes han visto de tipos de reacciones en química. O sea, son las dos formas en cómo las enzimas de la membrana funcionan. Luego están las proteínas receptoras, que estas literalmente captan mensajes. Y esto es lo que ayuda a la comunicación celular. Captan mensajes de otras células. Estos mensajes son de dos vías. Son neurotransmisores, acetilcolina, dopamina, endorfinas, etc. O pueden ser hormonas proteicas. Hormonas proteicas u hormonas proteínicas es lo mismo. Las hormonas proteicas, como los aminoácidos son polares, encima de todo tienen grupos polares, no pueden atravesar la membrana de la célula. A diferencia de las esteroideas, que así se meten y llegan hasta el núcleo, las hormonas proteicas tienen que usar proteínas receptoras. ¿Cómo funciona esto? Vamos a dibujar una celulita. Aquí tengo mi proteína receptora. Y espérenme que le ponga el otro colorcito. Y esto verde puede ser un neurotransmisor o una hormona proteica. Entonces viene y se pega, o sea, estaba aquí, ¿va? Y se pega, va. Al pegarse a la proteína receptora, como no van a poder entrar, ninguno de los dos logra entrar a la célula, lo que es esta proteína receptora, cuando capta el mensaje que le es afín, entonces esta proteína receptora manda señales al interior de la célula. Esas señales pueden ir a un organelo en específico, las señales pueden ir al núcleo, etc. Y estas señales lo que van a hacer es activar a la célula para que empiece a hacer cierto proceso o puede frenar el proceso que la célula ya tiene. Si estas señales activan o inhiben procesos metabólicos o, ¿cómo se llama? De genes, se me fue la palabra. O replicación. Entonces, esa es la forma como funcionan las proteínas receptoras. Captan un mensaje, con ese mensaje que captan, mandan señales a la célula para que o siga haciendo algo, para que empiece a hacer algo o para que lo pare de una vez.
Entonces, así es como funcionan las proteínas receptoras. Luego las de reconocimiento, importantísimas en sistema inmunológico. Inmunológico. Estas proteínas de reconocimiento sirven para identificación de células propias de las células ajenas. Identifica células propias y las diferencia de las ajenas. ¿Cómo así? Ustedes están en su casa y están en la mesa, por ejemplo, por X y razón, están trabajando ustedes y dos de sus hermanos. A la hora de agarrar su bolsón a la mañana al día siguiente que van a meter toda la carrera, empiezan a agarrar sus libros, que ustedes lo tienen todos forrados solo de plástico, por ejemplo, y de repente entre sus libros o cuadernos se viene uno con papel lustre rojo. Automáticamente ustedes saben que ese libro rojo no es suyo, es de alguno de sus hermanos. ¿Cómo lo supieron ustedes? Porque el forro es diferente. Igual, las células tienen proteínas que dicen, o sea, el nombre de cada uno, digamos, va a decir Nicole, o va a decir Félix, o va a decir Diego, etcétera. Y entonces, si de repente a cualquiera de ellos les llega una célula que dice Erika, esta no toca aquí adentro, ¿sí? Entonces llegan todos los glóbulos blancos y ras, a matar esa célula que dice Erika porque no es del cuerpo, ¿sí? Entonces, identificación de células propias y diferenciación de ajenas, ¿sí? Esto va a ser importante en dos sentidos. Nos funciona cuando y diferenciación de lo ajeno, voy a poner aquí. Diferenciación de ajeno. Entonces, ¿me sirve si eso ajeno que está entrando en mí es, por ejemplo, un virus o es una bacteria? Las proteínas de la bacteria automáticamente le dicen al sistema inmunológico, esto no es de nosotros, y van y lo atacan. Me funciona perfecto porque yo no me enfermo, ¿sí? O si ya me enfermé, igual empiezan a combatirlo para matar a todo eso malo y yo me curo. Ahí está bien. Nos afecta cuando, por ejemplo, hablamos de un trasplante de órganos. Cuando nos hacen un trasplante de órganos, tenemos que ver que esas proteínas entre mi donador y yo sean lo más parecido posible. Porque si no, aunque ese riñón me va a funcionar un montón, o esa transfusión de sangre me va a funcionar un montón, si las proteínas son diferentes a las mías, mi sistema inmunológico los detecta y empieza a atacarlo. Y ahí el término, hubo un rechazo de trasplante. Eso en parte tiene que ver mucho con no haber estudiado bien la histocompatibilidad, o sea, compatibilidad entre tejidos, entre el yo y el otro que me está dando. ¿Sí? Entonces, a veces sí sirve, a veces no. Por eso cuando hacen un trasplante, las personas tienen que quedarse encerradas en su casa mucho, por lo menos unos 2 meses, porque para evitar que se rechace el tejido, le dan inmunosupresores del sistema inmunológico. O sea, literalmente como que me duerme en mi sistema inmunológico para que no lo ataquen en lo que mi cuerpo se acostumbra a esas células. El problema es que si me duerme en el sistema inmunológico en general, si viene un virus de bacteria, perdón, si viene un virus o una bacteria, yo no me puedo defender. Por eso la gente tiene que estar en un ambiente muy limpio para evitar enfermarse. Pero entonces, así son proteínas de reconocimiento. Luego las de unión, unen, conectan, anclan, pueden encontrar todos esos nombres en proteínas de anclaje, proteínas de conexión, etcétera. Van a ser, yo creo que lo puse aquí arribita, solo déjenme chequear. Sí, van a ser para unir célula a célula o para unir célula a, de célula a célula para formar tejidos. O puede ser de célula a citoesqueleto. Entonces ahí vamos con cómo funcionan las proteínas de unión. Es para unir dos cosas y depende qué proteína de unión sea, es si une dos células entre sí o a la célula con su misma medio interno. Y luego las de transporte, yo les decía que era para ingresar o sacar sustancias. Estas son de 3 tipos que vamos a ver ahorita. Esta imagencita para que vean más o menos cómo son. Estas proteínas conectoras, dice acá, esta es la parte de afuera, esta está unida a este tubito que viene unida a otra célula o aquí adentro. El receptor, aquí se pegó el mensaje y tira señales y encima saqué algo de adentro que tenía AB y se formó AB junto.
En cuanto a las proteínas, serían de 3 tipos. Las de canal, que son estas, que son un poro permanente. Esa siempre está abierta y deja entrar todo lo que se necesita. Poro permanente. Luego está la aquaporina, que esta le voy a poner 1.2, 1.A, podría ser, 1A, porque es una proteína de canal, pero que esta es específica para pasar agua, ¿sí? El agua siempre va a pasar por una proteína de este tipo. Luego, el segundo tipo sería una proteína portadora, que estas cambian de forma. O sea, tienen una versión cerrada y una abierta. Y esta cambia de forma cuando llega a la sustancia que es adecuada. Si yo pongo aquí mis manos, esta parte de aquí es la parte de afuera y aquí adentro es la de célula. Entonces, si llega a la sustancia que es, hace esto y la deja entrar y se vuelve a cerrar. Llega otra sustancia afín y se vuelve a abrir. Si llegase una que no es afín a la célula, se queda cerrada todo el tiempo y esta partícula tiene que salirse. Entonces, la portadora cambia de forma ella solita. Y solo para terminar, el tercer tipo es la proteína de compuerta, que también cambia de forma, pero esta necesita sustancias para cambiar de forma, por medio de vitaminas, coenzimas, ligandos. Entonces, esto es como ver una talanquera de colonia. Mi colonia es la célula, la talanquera que está en la garita es esto. Y cuando yo me acerco a la garita de mi casa, saco mi tarjeta, pum, la paso y la talanquera se abre y yo puedo meter el carro. O sea, yo ya entro a mi colonia. Entonces, esa es la proteína de compuerta. Cambia de forma, pero necesita algo externo a ella para cambiar de forma. Ese algo, en el ejemplo que les di, era mi tarjeta de residente. Se abre la garita y yo paso, ¿sí? Entonces, esas serían las 3 tipos de proteínas que van a movilizar sustancias de canal, portadora y de compuerta. ¿Dudas? Voy a dejar de compartir, solo denme chance que faltan algunos de no marcaron asistencia. Quiero ver quiénes estábamos. Todavía no se me salgan. Erika, a mí se me olvidó marcar XD. Sí, pero es que tienen que darle. Va, ok. Entonces ahí estamos, chicos. Que tengan buen día. Nos vemos mañana entonces en el colegio. Nos vemos. Nos vemos, Erika. Feliz día. Adiós. Erika, Adiós, Erika. feliz día. Perdón. Dime. Yo le puse una duda. Dame chances que te salió. Pero si quieres se la pregunto, ¿qué día de la semana va a ser nuestro corto 1?